Para calcular la desviación estándar, vamos a continuar ahí, le vamos a borrar. Desviación estándar, ingresamos con la palabra igual, des, ves, igual, des, ves. Ahí ubicamos dónde está la des, ves. Y la penúltima, des, ves, ahí tenemos, miren la palabra des, ves. Y señalamos desde enero hasta, perdón, desde 1970, enero, hasta el año 2000. Y ahí le damos un enter. Nos sale 9.63. ¿Le puedo calcular? Sí, gracias. Muy bien. Como trabajamos con dos decimales, le vamos a recortar con dos decimales. Y ubicamos la cruz negra y podemos arrastrar para cada uno de los meses su desviación estándar. Ahora, ya hemos calculado precipitación mensual que venía aquí en los datos. Hemos calculado precipitación anual. Hemos calculado precipitación mensual promedio. ¿Cuál nos faltará? Tenemos 3. 2 y lo que nos da los datos, la precipitación mensual, que siempre nos va a dar el ejercicio. El gráfico, Inge. El promedio de precipitación anual. Nos faltan los gráficos, pero antes de eso nos falta el promedio de precipitación. ¿Cuál? Precipitación Anual. promedio Anual. anual, ¿verdad? Entonces vamos a ver Anual. aquí, ¿verdad? Muy bien. Para ello vamos a calcular ingresando igual promedio y vamos a seleccionar todas las precipitaciones anuales desde 1970 hasta el año 2000. De tal forma que le vamos a dejar en dos decimales, recortando. ¿Qué nos indica? Que la precipitación promedio histórico de lluvia para esta ciudad o para este país es de 892.43 en promedio de lluvia de cada año desde el año 1970 hasta el año 2000. O sea, ese valor es una precipitación promedio anual, para que le tengan como referencia, precipitación promedio anual. Y ahora sí, ya tenemos los 4 componentes calculados, 3 calculamos y 1 ya viene en el ejercicio. Ahora sí vamos con las gráficas. ¿Qué nos pide que grafiquemos? El comportamiento histórico del promedio mensual de precipitación. Es decir, vamos a graficar el promedio mensual de precipitación. Para ello, nos vamos a ubicar en promedio mensual. Vamos a señalar desde enero hasta diciembre. Y nos vamos a hacer tal cual lo hicimos en el anterior gráfico. Insertar, gráfico de líneas. Y nos queda de esta manera, como una M. Como nos está molestando ahí, le vamos a colocar más abajo. Vamos a colocarle más abajo el gráfico. Por aquí más o menos. Y tenemos ahí el gráfico del promedio mensual de precipitación. ¿Pudieron calcular ahí novedades? Repita. ¿Perdón? Repita la gráfica. Ah, ya, muy bien. No le había escuchado muy bien. Como nos dice el primero, recuerden que nos está pidiendo el comportamiento histórico del promedio mensual de precipitación. Mide promedio mensual de la precipitación, el promedio histórico. Nos ubicamos aquí donde dice promedio mensual. Aquí está el histórico. Señalamos
desde enero hasta diciembre. Nos vamos a insertar. Nos vamos a gráfico de líneas. Gráfico de líneas. Y seleccionamos ahí el gráfico. Como está molestando la gráfica ahí, le vamos a dar control X. La vamos a ubicar por acá, donde no moleste. Ahí, miren. Le hacemos un poquito más grande. Y ahí tenemos la gráfica. Pero no está editada que se pueda visualizar correctamente, ¿no? ¿Qué le vamos a editar ahí? Los meses. A ponerle los meses. Los meses, ¿verdad? Ubicamos en el eje X, señalamos ahí, donde está el 1, le vamos a ubicar los meses. Clic derecho, seleccionar datos, clic derecho, seleccionar datos. Se despliega la ventanita. Donde dice 1, le vamos a dar un clic en el 1. De ahí le vamos a dar editar. Se nos despliega una ventanita que dice rango de rótulos del eje. Ahí vamos a ubicar los meses. Vamos a seleccionar desde enero hasta diciembre el rótulo del mes. Desde enero hasta diciembre. Ahí le damos aceptar y le damos aceptar. Revisamos la gráfica y ¿qué observamos? Que ya tenemos los meses en el eje X. Ahora, al título del gráfico también le vamos a editar. Vamos a seleccionar donde dice título del gráfico, le damos un clic, le vamos a dar clic derecho, editar texto y le vamos a borrar. ¿Esta gráfica a qué se refiere? ¿A qué se refiere la Promedio gráfica? mensual. Precipitación, muy bien, precipitación, promedio mensual. ¿Para qué ciudad era? Para Comayagua. Desde el año 1970 hasta el año 2000. ¿Verdad? Y ahí tenemos la gráfica, ¿no? Novedades. ¿Alguien tiene dificultades? ¿Me confirman? Para confirmar. No hay novedad. No hay novedad. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos analizar en la gráfica? ¿Cuál es el mes que más llovió y cuál es el mes que menos llovió? El que más llovió es septiembre. El que, menos que llovió es en febrero. El que más llovió, septiembre. El que menos llovió, febrero, ¿no? Y miren, el anterior ejercicio, hicimos un ejercicio donde era para Sudamérica, Machala, y era lo contrario. ¿Se acuerdan? Que esa parte era donde más había lluvia y acá había menos lluvia. ¿Se acuerdan? El anterior ejercicio. Sí, Inges. Sí, ¿verdad? Este ejercicio, en cambio, es para Centroamérica. Entonces, ahí lo contrario, porque es lo opuesto. Si aquí llueve, allá no llueve. Si aquí no llueve, allá llueve. ¿Sí? Por las estaciones y por la ubicación, ¿no? Entonces, ahí podemos observar que en esta parte del año, aquí es donde más hay la precipitación. Y en los primeros meses, miren, casi nada de precipitación. Muy bien. Nos falta una gráfica. ¿Qué gráfica nos falta? Precipitación anual. Nos falta el comportamiento histórico del total anual en dicha estación, ¿no? Vamos a graficar la precipitación. Promedio anual. ¿Será promedio? Si es el promedio, tendríamos que graficar solo un dato, ¿verdad? Entonces vamos a graficar la precipitación histórica, es decir, todo lo acumulado durante todos esos años, ¿no? Entonces vamos a ingresar, insertar,
Seleccionamos las precipitaciones anuales que tenemos acumuladas. Insertar. Gráfico de líneas. Y miren, nos va a quedar una gráfica como un electrocardiograma. Entonces vamos a quitarle de ahí porque nos está molestando. Y la vamos a ubicar acá. Está un poco pequeña, la vamos a hacer un poco más grande. Miren. Y ahí tenemos la precipitación anual histórica para todos los años, ¿no? Igual le vamos a dar una edición. ¿Qué vamos a ubicar en el eje X? Los años. Los años, ¿verdad? Clic derecho. Nos ubicamos en el eje X. Clic derecho. Seleccionar datos. Donde dice 1, seleccionamos el 1. Colocamos editar. Nos dice rango de rótulos del eje. Ahí vamos a colocar desde el año 1970, arrastramos hacia abajo hasta el año 2000. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Visualizamos la gráfica y miren, ya tenemos por años la gráfica, la precipitación anual. Una vez que ya tenemos los años, le vamos a dar título del gráfico. Seleccionamos donde dice título de gráfico, clic derecho, editar texto, borramos ese texto y le vamos a colocar precipitación anual histórica para Comayagua desde el año 1970 hasta el año 2000, ¿verdad? Y ahí tenemos nuestra gráfica. Vamos a hacer un poquito más grande para poderle visualizar de forma más correcta. Ahí. Ahora sí, yo les pregunto, ¿en qué año ha llovido más? Hay más precipitación. 1976. 1976, muy bien. ¿Y dónde hay menos precipitación? 1986. En 1986. 1986, ¿verdad? Son los años que más ha caído lluvia y el año que menos ha caído lluvia. Muy bien. Y de esta manera termina el ejercicio con las dos gráficas de precipitación mensual promedio y precipitación anual histórica o consolidada. ¿Alguna consulta? ¿Alguna novedad en este ejercicio? ¿Me confirma? No, todo bien. La compañera que llegó en la segunda hora, ¿tiene alguna dificultad? Este es el mismo ejercicio que hicimos en el anterior. Ay, sí, que ya hice el otro también. Ya, muy Ya bien. está igual. Listo, muy bien. ¿Alguna novedad por ahí? ¿Me confirma? Y ahí termina este ejercicio. Vayan guardando los cambios, control G, para que no se les pierda a lo que van desarrollando. Ahora sí, vamos con el ejercicio 6. Bueno, el ejercicio 6 es lo mismo que hemos desarrollado, ¿sí? Similar a lo que hemos desarrollado en el ejercicio 4 y en el ejercicio 5. La única diferencia es que tenemos solo de 4 años, pocos datos de 4 años. Y nos dice, calcule la precipitación promedio anual, calcule la precipitación anual y calcule la precipitación mensual para julio de 1979 y calcule la precipitación promedio mensual para julio, ¿no? Nos está pidiendo algunas preguntas, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacerle un poquito más abajo, control X,
ahí para que no nos interrumpa. Lo primero que vamos a calcular es la precipitación anual. Vamos a colocarle ahí precipitación anual. Precipitación anual. Como es una precipitación anual, ¿qué vamos a calcular? ¿Qué hacemos ahí? ¿Algún voluntario? Para la precipitación anual. La suma. La suma, Sumamos ¿verdad? todos los meses. Sumamos todos los meses, ¿verdad? Igual suma desde enero de 1979 hasta diciembre. ¿Qué nos indica? Que la precipitación anual del primer año, 109 para 1979. Y ahí, como ya tenemos el primer valor, ubicamos la cruz negra y arrastramos, ¿verdad? De esta manera tenemos la precipitación anual, sumando las precipitaciones de cada mes. Luego vamos a calcular la precipitación promedio mensual. Vamos a calcular la precipitación promedio mensual promedio. Para ello, vamos a ingresar un promedio igual promedio y vamos a calcular el promedio de precipitación para cada mes, tomando en cuenta los años disponibles de los datos. Ingresamos igual promedio y señalamos desde enero del primer año de 1979 hacia abajo. Y ahí le damos un Enter. El resultado nos ha salido 12.75. ¿Qué nos indica? Que el promedio de lluvia del mes de enero es de 12.75 milímetros. Ya tenemos el primero. Ubicamos la cruz negra y arrastramos hacia la derecha. De esta forma, obtenemos la precipitación mensual promedio. ¿Novedades? ¿Alguna novedad? Hija, déjame ver la fórmula, por favor. Sí, claro. Igual promedio desde enero 1979 hasta 1982. Igual promedio. Ahí estamos. Ya, Inge. Muy bien. Una vez que ya tenemos la precipitación mensual promedio, procedemos a calcular la precipitación anual promedio. Para ello, ¿qué desarrollamos? Calculamos un promedio de las precipitaciones anuales de todos los años que tengamos disponibles. Por lo tanto, vamos a ingresar igual promedio y ¿qué valores vamos a señalar? Como es una precipitación promedio anual, vamos a señalar las precipitaciones anuales. Y ahí tenemos el valor. Le dejamos con 2 decimales. Y ahí tenemos la precipitación promedio anual. Le colocamos el nombre. Precipitación anual promedio. ¿Qué nos indica este valor? Que en promedio, en esos 4 años, sobre esta localidad cae anualmente 113.98 milímetros de lluvia de promedio.
Una vez que ya tenemos eso, vamos a ver qué pregunta nos falta contestar. Nos dice, calcule la precipitación promedio anual. ¿Tenemos calculado? ¿Tenemos calculado precipitación promedio anual? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué valor ha sido el resultado? 113 113.98. 113.98. milímetros, ¿verdad? 113.98 milímetros. Luego nos dice, calcule la precipitación anual. ¿Tenemos la precipitación anual? Sí, ¿verdad? Acá está. Sí tenemos la precipitación anual. De ahí nos dice, calcule la precipitación mensual para julio de 1979. Calcule la precipitación mensual de julio. Aquí tenemos a julio. Miren, el mes de julio. ¿Qué nos está diciendo? Para el año 1979. Para este año, si seguimos, ¿cuánto ha sido la precipitación de julio de 1979? 10. 10, ¿verdad? Entonces, vamos a responder ahí que son 10 milímetros. De ahí nos dice, calcule la precipitación promedio mensual para julio. Es decir, para este mes, para ese mes, para julio, calcule la precipitación promedio mensual. Precipitación promedio mensual nos dice que es 10.55. Vamos a responder ahí, 10.55 milímetros. De esa forma, hemos contestado las preguntas que nos ha generado aquí el ejercicio, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan ahí? Nadie, por el momento está permitido. ¿Una novedad? ¿Alguien no le pudo completar? Licen, hay una cosa que simplemente no me dejó claro. El cuadro del medio, ¿qué significa? O sea, el que está pintado de rojo. Significa las dos preguntas últimas que nos hace. Nos está preguntando cuál es la precipitación mensual de julio del año 1979. Entonces, julio 1979 está marcado con el 10, el que corresponde, ¿no? Y esos son los 10 que coloqué aquí. Ah, ok. Y nos pregunta la precipitación promedio mensual para el mismo mes. Precipitación promedio mensual para julio, la que está en rojo, 10,55, y ese es el valor que corresponde aquí. Nada más. ¿Alguna inquietud? ¿Alguien se perdió en algún lado? ¿No? ¿Pudieron completar este ejercicio? Sí, Juan. Muy bien. Si no hay preguntas, pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos 4 minutos. No sé si alcanzamos. No creo que alcancemos a desarrollar. Ahí quedamos. Nos falta el 7 y el 8. La próxima clase le terminamos de ver. Guarden en los cambios. Si no tienen ninguna pregunta, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, muchas gracias. Listo, nos vemos. Un buen día.